Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...21 de abril del 2024... del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando va a venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. Una de las figuras más tiernas que encontramos nosotros en el Evangelio es cuando Jesús se compara como el buen pastor. El buen pastor es aquel que ha venido a dar la vida por sus ovejas. Y así lo dice el Evangelio del día de hoy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, pues las abandona porque lo que más le importa es salvar su vida. Y huye. El lobo se arroja sobre ellas, las dispersa, se las come, las daña, las mata, porque al asalariado no le importan las ovejas. Jesús sigue hablando y dice: yo soy ese buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy la vida por esas ovejas. Queridos hermanos, este Evangelio nos lleva a nosotros a pensar la fidelidad que deberíamos de tener a ese pastor que, como lo acabamos de escuchar, no solo nos conoce, es más, nos llama por su nombre, es más, ha venido a dar la vida por nosotros. Jesús se compara y dice: el asalariado, aquel que no es pastor, no le importa, porque quizás lo que le importa es otras situaciones, lo que pueda producir la oveja, lo que pueda dar la oveja, qué puede sacar de ella, pero no, yo sí, a mí sí me importa porque es que yo he venido a dar la vida, no que la oveja dé la vida por mí, sino que yo he venido a dar la vida es por ella. Este Evangelio nos lleva a nosotros a pensar entonces, ¿qué tan fieles somos nosotros a ese pastor que ha venido a dar la vida por nosotros? La figura del buen pastor nos lleva a nosotros a pensar en la iglesia, porque somos parte todos de este gran rebaño del cual es guiado por un pastor que es Cristo Jesús. La figura del buen pastor nos debe llevar a nosotros en qué seguridad estamos o quién nos da a nosotros esa seguridad. Pues indudablemente es Jesús, porque Él es el buen pastor. Y si Él es ese buen pastor, también el Evangelio nos dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas, que escuchen la voz y que se pueda hacer un solo rebaño con un solo pastor. Pues aquí nuestro pensamiento también se va
a aquellos hermanos que se han ido de este redil, a aquellos hermanos que no hacen parte de este redil porque quizás no lo conocen, porque nadie se los ha predicado, o quizás lo conocieron, pero no les ha importado y se fueron a algunos apriscos. Recordemos que Jesús es el maestro de los maestros y Él utiliza los ejemplos que tiene allí más cercanos. Recordemos que Jerusalén es muy tierno. Yo que he tenido la oportunidad y la bendición de ir muchas veces allí, es muy tierno ver este pasaje del Evangelio, el pastor guiando a su rebaño. Incluso hasta tiene un ruido, un sonido, puede silbar o con un cuerno hacer un sonido que ellas distinguen, o solamente su voz. Y ellas al escucharlo saben que lo tienen que seguir a él. Y con fidelidad no faltará también la oveja descarriada, aquella que escuchando la voz de su pastor, sabiendo que las demás están siguiendo a su pastor, pues a ella esto poco o nada le interesa, con tal de hacer su voluntad. Y es ahí donde se expone a grandes peligros. Pero el buen pastor, y ya lo vamos a escuchar también nosotros en el Evangelio más adelante, él es capaz de dejar las 99 y de ir en busca de la que se le perdió. Incluso si está herida, para curarla, y si está a punto de morir, hacer todo lo posible para que se salve. Jesús es el buen pastor que ha venido a salvar tu vida y la mía. Tendríamos que preguntarnos, para poder responder a esa entrega generosa de ese pastor, ¿qué tan fieles somos nosotros a Él? Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.